tengo visiones desde los 3 años o nací con el don de la evidencia. Vamos a hablar un poquitito sobre la perspectiva de la evidencia desde lo científico, porque sí, señores, aunque no parezca y sea de lo que menos se habla, hay una universidad de Estados Unidos muy prestigiosa que se encarga de indagar e investigar los resultados relacionados a la evidencia. ¿Se entiende? La gente que esté por ahí, saluditos ahí en el chat, así sé que estamos. ¿Qué nos dice? Primero que nada, antes de empezar a hablar un poco de todo lo que corresponde y lo que es la evidencia, hay que entender que la evidencia se divide en dos tipos de evidencia. Tenemos lo que se podría denominar la evidencia científica, la evidencia, digamos, más terrenal, más práctica, más de experiencia, y después tenemos la evidencia que está relacionada a lo espiritual, a nuestra capacidad como medios de comunicarnos con la energía. Pero vamos a hablar un poco de esa evidencia relacionada con la parte, digamos, más terrenal. Porque ustedes me estaban diciendo, pero ¿cómo una evidencia puede ser terrenal? ¿Cómo es posible que si es algo que viene del más allá y del cosmos y soy una con el universo y no es posible? Sí, señores, hay una evidencia terrenal. Y un ejemplo de esa evidencia terrenal que lo vuelve preventiva, que no, la palabra que más se usa para ese tipo de evidencias es una visión preventiva. Un ejemplo simple de esa evidencia es los tasadores de aseguradoras. Ejemplo, eh, tengo un negocio y quiero mandar a Hola Rivas, un placer saludarte, bienvenida. Supongamos, tengo un negocio y yo voy a una empresa aseguradora y le digo, mira, tengo este negocio y quiero toda la protección, habida y por haber. Gracias por el follow, Rivas, y bienvenida. O bienvenido, no sé si es bienvenido o bienvenido. Eh, y me voy y ahí, ¿qué hacen los aseguradores? Los que tienen capacidad de análisis, porque lo estudiaron, porque toman, digamos, toda la experiencia sucedida a lo largo de la historia, entonces consiguen identificar las señales. Entonces eso, yo tengo mi local, ellos vienen a mi negocio y dicen, bueno, usted para que nosotros podamos asegurarle tiene que arreglar esta parte de la instalación eléctrica porque así como está hay grandes probabilidades de que se pueda producir un cortocircuito y ese cortocircuito produzca un incendio. O le vamos a asegurar por menos cantidad porque usted al lado tiene una fábrica de inflamables, por ejemplo. O sea, esa es una evidencia preventiva, es una evidencia muy terrenal. Los detectives, investigadores, policías desarrollan ese tipo de evidencia a través de observación de las personas. Por ejemplo, una persona que tiene alguna conducta extraña, consiguen, digamos, de repente detenerla o cuestionarla, etcétera, etcétera. O sea que la evidencia no es solamente un acto, digamos, espiritual y maravilloso, sino que también la evidencia tiene mucha, digamos, eh, mucha adquisición de información de este plano, del plano terrenal, ¿se entiende? Bien, ahora, ¿qué sucede en el caso de la evidencia espiritual? ¿Cómo es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se comporta? ¿Qué sucede? La evidencia espiritual, su característica principal es que tiene la cualidad de ver directamente futuro. Es decir, hay cosas muy específicas que se pueden presentar de manera auditiva o a través de un sueño o a través de una visualización mental por imágenes de algo que va a suceder y de lo cual yo desconozco y no puedo prever. ¿Se entiende? Y eso sí requiere de algún tipo de desarrollo especial. Entonces, yo creo que todas las personas, de alguna manera, tenemos una evidencia basada en nuestra experiencia terrenal. Es decir, si yo, por ejemplo, he sufrido varias infidelidades en mi relación,
consigue mi mente agrupar los síntomas propios de esas infidelidades y después detectarlos en las potenciales parejas que yo tenga. ¿Se entiende? Ahora, en el caso de la evidencia espiritual, tiene sus formas de cómo activarse y cómo desarrollarla y cómo trabajarla para poder, digamos, manejarla correctamente. ¿Todos tenemos la cualidad de ser mediums, de ser videntes? Sí, todos tenemos la cualidad de ser mediums y de ser videntes. No existe eso de vengo con una evidencia natural o veo cosas de los 3 años. No, todos contamos con la capacidad de poder ser videntes. Todos tenemos la posibilidad de ser videntes. Y es algo que se entrena. La forma más común y más sencilla y más simple de entrenarla es a través de los métodos de adivinación. ¿Por qué los métodos de adivinación? Porque son interpretativos. Sabemos como base que la carta de la muerte representa algún tipo de vicio, de corrupción, etcétera, etcétera. Y esa correspondencia de cada una de las cartas del tarot nos ayudan a poder armar mentalmente el desarrollo de nuestra evidencia espiritual para el frente o el descubrimiento de una situación que se encuentra oculta para mí o para la persona que viene a consultar. Es algo que requiere entrenamiento, que requiere movimiento, que requiere una constante práctica. ¿Se entiende? Bien, ahora vamos a hablar sobre algo que muy poca gente habla o casi nadie habla, que es sobre el desarrollo de la evidencia. Gracias a mis 3 espectadores, me siento re streamer. Saludito ahí en el chat, manden saluditos. ¿Qué es la parte científica de lo que es el desarrollo de la evidencia? Bien, primero que nada, el doctor Dean Radin, ahí está, Dean Radin es un ingeniero eléctrico que tiene un doctorado en psicología en la Universidad de Illinois y él está a cargo hoy, todavía está vivo, es un hombre bastante grande pero está vivo, es un científico jefe actualmente del Instituto de Ciencias Noéticas. Y acá les voy a explicar un poco, él está en Stanford, está en esta universidad. ¿Qué son las ciencias noéticas? Las ciencias noéticas es un estudio de aquello que todavía, digamos, no se ha descubierto. ¿Cómo se forma este instituto de ciencias noéticas? Sucedió a través de un viaje de un astronauta llamado Edgar, a ver, tengo anotado el nombre por acá. A ver, lo había anotado. Edgar Mitchell. Edgar Mitchell era el nombre del astronauta que había viajado en el Apolo 4 y a él le pasó una situación bastante interesante durante el viaje a la Luna, en el que dijo que él sintió lo que se conoce como el Savikalpa Samadhi, que es un estado de profunda epifanía en donde él se sentía que estaba conectado con todo lo que él estaba viendo en la Luna, con todo ese espacio que él veía a través del gran vidrio de la nave espacial. Él sentía que él era parte de eso, él tuvo una epifanía muy grande y él sintió como que eso no era algo nuevo. Si bien él nunca había realizado ese viaje, era su primer viaje, digamos, interestelar, era su primer viaje a la Luna, él sentía como que ese lugar él ya lo conocía. Bien, entonces cuando él vuelve, se contacta con el doctor Radin y le dice, vamos a fundar la Universidad de Ciencia Noética y quiero que investiguemos esa sensación.
esa sensación de por qué yo siento que pertenezco a todo esto, por qué yo siento que esto no es nuevo, por qué yo siento que soy parte de esto, de algo mucho más grande. Entonces empiezan las investigaciones y en esas investigaciones, una de las primeras que se producen, porque también hay que decirlo, Reading, lo habíamos hablado en unos streams bastante pasados en el tiempo, también había participado del famoso proyecto Stargate, que era de las investigaciones a través de los pensamientos eh, entre soldados, que se podían dar el pase de información a través telequinésica, mental, todo ese periodo de investigaciones. También el doctor Reagan había participado. Y finalmente él decidió, a base de las pruebas que se habían encontrado, trabajar sobre la evidencia, sobre eso de que cómo hay personas que pueden ver o canalizar cosas en tiempo y espacio. Él decidió darle ese toque científico y los experimentos se realizaron entre las décadas de 1980 al 2000. O sea que son relativamente experimentos nuevos. ¿Se entiende? No sé. ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué hizo el doctor Reid para tratar de encontrar por qué las personas podían prever ciertas cosas o se sentían parte de algo mucho más grande? ¿Cómo es posible de que este astronauta, Edgar Mitchell, sintiera que era algo que él ya había visto la luna, que él ya sentía esa energía de la luna, ¿por qué él sentía eso? Bueno, entonces lo que hace Reading es juntar a un grupo de 2.000 personas, de las cuales ha investigado durante 20 años, y en las pruebas de laboratorio lo que él hizo es empezar a medir las respuestas fisiológicas de cómo reaccionaba el cuerpo a ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, primero que nada, para poder medir eso, él había puesto, yo creo que en nuestras vidas todos nos hicimos electrocardiogramas. ¿Vieron que nos ponen esos chupones que te ponen en el pecho? Bueno, en el caso de él lo distribuía en diferentes partes del cuerpo de los participantes de la prueba, esos chupones que se encargaban de medir la frecuencia cardíaca, la conductividad electrodérmica, el ritmo, la tensión y las reacciones corporales. Eh, los colocaba incluso distribuidos en la cabeza, ¿verdad? Y lo que hacía es, bueno, le decía a estas personas, yo les voy a dar un pulsador delante de una computadora, que ustedes al apretar ese pulsador van a empezar a aparecerles imágenes. No pueden elegir las imágenes que van a aparecer, y hay dos tipos de imágenes que aparecen. Van a aparecer imágenes positivas, imágenes tranquilas, y van a aparecer imágenes negativas. Imágenes positivas, ¿qué eran las imágenes positivas? La foto de una cascada, la foto de un perrito, de un gatito, de una familia feliz. Y después las fotos de, por ejemplo, catástrofes naturales, guerras, homicidios, asesinatos, todo lo violento que te puedes imaginar. Con el pasar del tiempo, él se dio cuenta, eh, este grupo, se dio cuenta que estas personas pasaban un periodo entre 2-3 meses de estar expuestos a esa conductividad de imágenes, a ese proceso de ver las imágenes de maneras aleatorias, eh, conseguían su cuerpo reaccionar 2-3 segundos antes de que apareciera la imagen negativa. Es decir, se aumentaba la tensión, el ritmo cardíaco, se aumentaba, la persona comenzaba como que a respirar agitada, se sentía nerviosa, 2-3 segundos antes de que la computadora mostrara esa imagen. Esa es una de las primeras, de los primeros registros científicos que se dan relacionados a lo que es la evidencia, esa sensación corporal de que algo malo está viniendo, y posteriormente aparece. O sea, el cuerpo y la mente consiguen leer de antemano algo malo que va a suceder. Y es muy interesante porque para aquellos que trabajamos mucho con lo espiritual, con el pasar de los años, es natural que este tipo de situaciones ocurran.
Si alguien quiere preguntar algo en el chat, pueden preguntar tranquilamente. Uno siente las cosas, uno es como que se va, digamos, produciendo ciertos movimientos, el cuerpo es como que avisa, y aquellos mediums o videntes, si quieren llamarlo, que están más avanzados, consiguen ver imágenes directamente de lo que va a suceder. ¿Se entiende? Bien, continuemos. Los gráficos demostraron que el sistema nervioso autónomo de los sujetos, es decir, de las personas con las cuales se estaba experimentando, presentaban una alteración biológica 2-3 segundos antes de que aparezca la imagen negativa. ¿Dónde pueden encontrar esta información por si les interesa saber? Hay un libro que se llama Entangled Minds del año 2006, que en realidad es una tesis, que es una recopilación en realidad de toda esta información. Se llama Entangled Minds del año 2006, está en inglés, está de manera pública, pueden traducirlo tranquilamente. Y nos habla de que la evidencia no solamente es un cálculo intelectual del futuro, sino que también hay varios componentes que demuestran que el ser humano integra una frecuencia cuántica, es decir, puede percibir energéticamente algo que se mueve a su alrededor. Es como ¿vieron cuando las aves se va a producir algún tipo de catástrofe natural y se alejan del lugar? Lo mismo sucede, es el mismo sistema que tenemos los seres humanos. O, por ejemplo, animales que se empiezan a poner nerviosos cuando va a haber algún eclipse o va a haber alguna tormenta y lo comunican y se esconden. Bueno, esto es lo mismo. La evidencia es una conducta natural y propia del ser humano e incluso de los animales. Es algo que viene instituido dentro de nosotros y que si eso se entrena, se prepara, se educa, se intelectualiza y se analiza, llega a convertirse en algo espiritual, en donde no solamente te podés, digamos, sentir la frecuencia de los cambios, sino que podés interpretarlos bien directamente comunicándote con energías superiores, sean estos deidades, dioses, incluso personas que ya han fallecido y cuyos espíritus han evolucionado y se convierten en guías, que eso, bueno, ya corresponde a partes dogmáticas. Pero sí, eh, esto tiene una corroboración científica, tiene una preparación científica y tiene un entrenamiento para que llegue a la parte espiritual evolucionada. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es netamente la evidencia desde el campo espiritual. ¿Qué significa esto, señoras y señores? Acá ya entramos más en la parte dogmática. Un libro que yo recomiendo mucho leer, es una literatura pesada, pero que es importante si están con el tema del estudio de la evidencia y de leer el futuro o de la comprensión del alrededor desde una forma mucho más cuántica y mística. Uno de los libros es el libro de los espíritus o el libro y también el libro de los mediums de Allan Kardec, que fue un profesor que se encargó de investigar todo este mundillo ya en el año 1700. Ya es un libro que recomiendo mucho, es un libro que explica muchísimo cómo se produce el tema del desarrollo mediúnico, del desarrollo de la evidencia, de la comunicación con el plano astral, desde un vocabulario relativamente sencillo y también él habla mucho desde la perspectiva de ¿para qué le sirve al ser humano esto? ¿Se entiende? Bien, vamos a dejar en claro una cosa. La evidencia desde lo espiritual, que digamos su denominación técnica es psicofonía o mediunidad parlante. Ese es el nombre técnico. Dentro de un dogma o de la mayoría de los dogmas espíritas, ¿qué significa dogmas espíritas? Son religiones
en donde cultivan espíritus, en donde hay mediums que son mediums parlantes o que practican la psicofonía, que habla de la incorporación mediúnica. Es decir, nosotros abrimos nuestros campos energéticos como mediums para trabajar con energías exteriores. No es una posesión, no es esa que ven en las películas de Hollywood, en donde están como el exorcista dando vueltas en tu cabeza y eso. Las posesiones existen, sí, pero no es este caso. ¿Se entiende? De las posesiones podemos hablar en otro stream y explicar por qué se producen, cómo se producen y cuál es el objetivo de eso. Pero de entrada ya les voy diciendo que no podemos. No se puede incorporar, por ejemplo, un demonio energéticamente, es imposible. Aclaremos eso. Energías muy superiores, muy elevadas, incluso energías que no tuvieron un pase por el plano humano, no son incorporables. No se puede establecer una comunicación directa con ellos por la cuestión de la frecuencia energética. Es decir, Lilith o para aquellos que hacen el tarot de los arcángeles, que no estoy a favor, pero bueno, para que entiendan, aquellos que dicen que hablan con el arcángel Gabriel o que hablan incluso con Dios o con Jesús, son energías excesivamente elevadas, es decir, que ya no tienen ni recuerdo ni memoria de cómo es el cuerpo humano, ni cómo es la frecuencia de este plano, no se pueden comunicar directamente con nosotros. Siempre va a haber entre esa deidad y yo una energía intermedia, tanto que fue humano como que esté en elevación, que es lo que llamamos los guías. Y ellos van a comunicar los mensajes de estas deidades de manera que yo pueda interpretarlos, de manera que el medio pueda interpretarlo. Por cierto, me olvidé de avisar que estoy acompañada por el señor Michel Altés, la voz de mi conciencia. Si querés una opinión dar sobre el tema. Buenas. No opino porque nos cierran el canal. Cierto, él es un poco fuerte las opiniones, suelen ser de él. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cómo funciona la incorporación mediúnica. Todas las personas humanas tenemos lo que se llama el periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es eso que algunos dogmas llaman de aura. ¿Se entiende? Últimamente escucho mucho esa palabra entre los chicos, entre los jóvenes que Más dicen mil de más aura. mil de aura y eso que dicen. Bueno, ¿qué es? El aura es en realidad un desprendimiento de mi espíritu, de mi energía, levemente hacia afuera. Es una capa de mi energía. Es una atmósfera magnética semimaterial. ¿Qué significa eso? ¿Vieron cuando, primero que nada, al ser algo que tiene contacto con el afuera de mi cuerpo, ese espíritu, se convierte automáticamente en energía? Por eso a veces de repente pasa que tocas a una persona y sentís que te corre una corriente. ¿No te ha pasado, Altés? No, últimamente no toco personas. Últimamente lo toca. Pero aquellos, la mayoría van a saber, o que tocan, por ejemplo, algún elemento metálico, alguna cosa, y les corre como una descarga eléctrica. Eso significa que la frecuencia perispírita, o sea, ese aura, está sobresaturado y busca un punto de descarga, un punto de quiebre para no saturar el cuerpo. Bien, esa aura que nosotros sentimos, ese periespíritu, que es el nombre técnico. Eh, Cuando una energía se quiere comunicar con el medium, lo que hace es acercarse levemente a esa frecuencia, a esa aura, e intentar parejarla. Es decir, vamos a poner el ejemplo de un guía. Supongamos el ejemplo de un guía, una mujer que vivió en los años 1700, falleció
de manera, digamos, violenta, un homicidio. Pero ¿cómo se produce esa conexión? Es decir, ¿cómo esa mujer que vivió en los años 1700 puede conectarse conmigo? ¿Qué hace que se enlace conmigo? Puede ser así nomás, cualquier persona, cualquier espíritu, cualquier energía. No. Tiene que tener una compatibilidad tanto moral como anímica conmigo. Es más común que los guías que nosotros tengamos, que nos acompañan, guardan alguna relación con nuestra moral, con nuestros valores, con la forma en que pensamos. ¿Se puede adherir algo fuera de lo que somos nosotros? Sí, se puede. Pero casi siempre cuando ocurre esa situación de adherirse a algo o más negativo que casi siempre más negativo, es decir, de una frecuencia mucho más baja y diferente a nuestra frecuencia, tiene que ver con quizás algún problema de salud que estemos pasando y ese periespíritu o aura comienza a desgastarse y descender y es más fácil que la energía negativa, ese espíritu negativo, vaya a ser, digamos, una cercanía conmigo. Por ejemplo, una persona con tendencia a ideas suicidas tiene grandes probabilidades de atraer un espíritu de un suicidio, por ejemplo, porque comparten esa frecuencia. Si esta persona comienza a tratarse esas ideas suicidas, sus cuadros depresivos, etcétera, etcétera, va a cambiar el tipo de energías que acercan. Es irónico porque lo mismo sucede con las personas terrenales. El plano espiritual y el plano terrenal son casi lo mismo. Eh, bueno, pero volvamos al tema, ¿cómo funciona la incorporación espiritual? Entonces, ¿qué sucede? Este guía consigue conectar conmigo, compartimos esa fluidencia periespírita, compartimos de alguna manera aura, y no significa que uno, digamos, ceda el cuerpo totalmente. Hay diferentes formas de incorporación. Está lo que se llama la incorporación o la psicofonía consciente, en donde el medium consigue captar un pensamiento ajeno a su mente y lo traduce al instante con sus propias palabras. ¿Qué significa? Ese guía, ese espíritu, esa energía. Yo consigo sentir automáticamente lo que piensa y lo traslado así. ¿Se entiende? Puede presentarse a través de imágenes, incluso un susurro, en algunos casos, y eso es de manera consciente. ¿Qué significa eso? El medium consigue distinguir que eso no es su pensamiento, sino que es el pensamiento del guía que la está acompañando. La psicofonía semiconsciente, que es la más común, es como que se siente una presión de esa energía. Hay movimientos en el cuerpo que no los puedo manejar o que siento que me salen involuntariamente o incluso hablo cosas que de repente no las tenía pensada decir. Eso es una psicofonía o incorporación semi-inconsciente. Es más, cuando luego se produce el desprendimiento de ese guía de nuestro campo áurico, uno lo siente como que parece que tuvo un sueño, como que soñó eso, es algo medio aletargado. Y lo más incomún, por decirlo de una forma que no es, digamos, lo tradicional y lo común, es la psicofonía o la incorporación inconsciente, en donde el alma del medium, es decir, nuestra conciencia, se duerme temporariamente y toma control el cuerpo, ese espíritu. No es una posesión. ¿Por qué? Porque en la psicofonía inconsciente o en la incorporación inconsciente, voluntariamente yo estoy cediendo mi cuerpo. ¿Se entiende? Entonces no es una posesión. Y una de las cosas que caracteriza la posesión es que no es voluntaria y casi siempre lleva a la destrucción del cuerpo. En el 99% de las veces lleva a la destrucción del cuerpo. Y una de las cosas que pasa en la psicofonía inconsciente o la incorporación inconsciente es que el cuerpo, el medium, no suele recordar qué pasó, no suele recordar qué dijo esa entidad o ese guía. Bien,
Muchos dirán, pero bueno, ¿cómo es que hay videntes o mediums incorporativos que son más certeros que otros o trabajan mejor que otros? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí entra algo que mucha gente no le gusta y que es el motivo por el que yo siempre suelo discutir con mucha gente, que es el tema del estudio. ¿Se entiende? La gente no quiere estudiar sobre esto. Y cuando estamos hablando de estudiar, estamos hablando del contexto histórico de esto. Ejemplo, me ha pasado en una ocasión un medium incorporativo decirme que, no se ríen, pero lo voy a contar, me dijo que él incorporaba y que su guía era Nabucodonosor. Así como escucharon. Nabucodonosor fue un faraón de Egipto, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué Nabucodonosor que fue un faraón muy importante de la época de la historia, de lo cual hay registros históricos y bla, 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 que era de otra creencia, de otro dogma, no creían en la incorporación? Es más, la incorporación es algo que empieza a aparecer más o menos, si bien siempre existió, se produce una documentación bastante fuerte a partir de los años 1700. ¿Qué te une a vos con Nabucodonosor? ¿Por qué esa energía te diría que era Nabucodonosor, por ejemplo? ¿Se entiende? O sea, ¿qué vos traes de cambio a este mundo para que ese guía se te acerque? Para que Nabucodonosor sea tu guía, por ejemplo. Recuerdo que esa persona me dijo, lo que pasa es que yo soy un rey. Y yo me quedé como que, ¿cómo que usted es un rey? Usted vive en una casa común y corriente, trabaja como vendedor en un local, ¿cómo que es un rey? ¿Se entiende un poco al lado que estoy yendo? Que estoy tratando de guiar la conversación. Y me dice, sí, yo soy un rey y yo posiblemente me convierta en presidente de Argentina. Por eso me toca Nabucodonosor. Y yo me quedé como que, no terminaste la primaria, no escribiste exactamente bien. Hay que decirlo, Nabucodonosor era una persona muy preparada, muy instruida para la época, igual que Cleopatra. ¿Por qué Nabucodonosor se acercaría a vos para hacerte presidente de Argentina, por ejemplo? ¿Entendés? Siendo que no podés leer ni escribir, ¿no? Partamos de esa base lógica. Entonces, Era el rey de la Suprema de Pollo. era el rey de la Suprema de Pollo, tal cual. Eh, entonces, un guía. No digo que no se pueda recibir a Nabucodonosor, pero no lo va a recibir una persona que no va a poder seguir los preceptos que él tuvo en su momento y que tampoco corresponden al dogma espírita que se practica hoy en día. Una de las cosas que a mí me enseñaron muy bien y agradecida estoy con respecto a la mediunidad es que cuanto uno más instruido está en diferentes temas, tiene grandes probabilidades de que los guías que lo acompañan sean de diferentes ramas de la historia. No estoy hablando de que esos guías tienen que ser alguien famoso, algunas cosas así, descartemos eso, sino de que los guías eh, puede tocarte como guía un doctor, un filósofo, un artista, eh, una maestra, incluso otra vez un medium que estuvo muy desarrollado en su época, en su historia, y cuanto más afinidad ese guía encuentre contigo a través de tu conocimiento, se puede llegar a desarrollar una comunión bastante importante para el progreso de la vida de ese medium terrenal. Y acá les cuento una anécdota personal. Eh, yo tengo como guía a un indígena, un aborigen que trabajaba mucho con plantas, mucho. Yo
riega una planta y se muere. O sea, imagínense mi manejo de la naturaleza, irónico, ¿no? Y él me mandaba en sueños como que tenía que leer mucho sobre botánica. Empecé a leer sobre botánica, a ver fotos de temas de las plantas, de hierbas medicinales, de lo que es Argentina, bla, bla, bla. Y con el tiempo él empezó a mostrarme, como no habla español, empezó a mostrarme imágenes de las plantas las cuales yo podía usar para un problema de salud que tenía en ese momento y cómo prepararlas. Es decir, el que yo me haya instruido en botánica local ayudó a mi guía a poder usar hierbas que quizás en su época no había, pero pudo adaptar él su conocimiento para ayudarme con un problema de salud que yo tenía en ese momento. Entonces es muy importante que el medium se instruya y no solamente que se instruya en botánica o en filosofía o incluso en artes, eh, o que conozca un poco de derecho, un poco de... Pero es importante que el medium esté actualizado para que pueda comunicar exactamente lo que el guía quiere decir. Los guías casi siempre son las entidades que se comunican y que son nuestros protectores naturales, casi siempre son del pasado. Es importante leer sobre historia por eso, para entender el contexto de las cosas que intentan comunicar. ¿Eso qué significa? Que una persona que no terminó la primaria, que una persona que es humilde, no puede ser medium, sí puede ser medium. Sí puede ser un excelente medium y tener una excelente comunicación mediúnica con su guía si esa persona es segura de sí misma. Una de las cosas principales que hay que tener para trabajar con esto es seguridad en uno mismo. Seguridad en lo que crees, seguridad en lo que ves, seguridad en lo que escuchas. Si no tenés esa seguridad, no es posible hablar de lo que ese guía está queriendo comunicar. ¿Se entienden? ¿Y cómo se desarrolla esa seguridad? Una de las cosas más difíciles que se encuentran todos los medios es el tema de mantener la mente en blanco. La meditación previa es muy importante. Es decir, tener esa capacidad de que mis problemas del día a día no me afecten en la comunicación que yo voy a tener con ese guía, para poder recibir el mensaje correctamente. ¿Se entiende? Esa es una de las cosas principales. Si yo estoy enojada, si estoy enferma, si estoy de mal humor, si me peleé con mi marido recién, yo no puedo pretender establecer una comunicación con mi guía porque se va a ver interferido por el sentimiento de ese momento. Entonces, mi recomendación para aquellos que quieren tener una fluidez en la comunicación con sus guías es practicar muchísimo el control de las emociones. Muchísimo, ¿se entiende? Me gustaría, Michelle, que contaras tu experiencia con respecto a las incorporaciones, porque sé que en tu caso son diferentes a las mías, por ejemplo. Bueno, en mi caso las incorporaciones son una garcha. ¿Por qué? No, mentira. Por ejemplo, en el caso de la señora que Bueno, sueles incorporar, ¿cómo es en el caso de ella? esa en particular creo que es la más distinta porque es la única en la que no soy consciente. Mejor dicho, en la que soy completamente inconsciente. Después de que está ella, no me acuerdo nada, no soy consciente de nada en el momento y nada. Es como dormirse, literalmente como dormirse. A veces veo cosas, a veces no, pero literalmente como dormir. En el resto de los casos, dependiendo del guía, hay cierto grado de conciencia, hay cierto grado de autonomía del cuerpo o del pensamiento, pero en el caso de ella vendría a ser el más distinto de todos. Sí, digamos, la guía principal de él, es una mujer,
que calculamos nosotros, vivió más o menos entre el año 1700, 1750 más o menos, y es una mujer que cuando ella empieza a manifestarse, es como que lo duerme a él y toma total control del cuerpo. Eh, y cuando se produce una incorporación inconsciente, siendo un hombre, el del cuerpo, el de la corporalidad, y llega una mujer, el cambio es impresionante. ¿Por qué? Porque se nota muchísimo que no es esa persona, que hay otra persona ahí, eh, y toman digamos, un control hasta incluso de la memoria de ese momento, porque posteriormente él cuando regresa del trance, él no recuerda nada, no sabe nada, Es como eh, despertar. es como despertar de un sueño, ¿se entiende? Bien, pero ¿cuál es el órgano o qué parte del cuerpo es responsable de que se produzca las incorporaciones? Acá la responsable mayor de toda esa comunicación en la evidencia, a futuro, en descubrir cosas, en la interpretación, en toda esa parte es la glándula pineal. La glándula pineal es la encargada y voy a salirme un poco digamos, de lo que se conoce como su función principal, ¿verdad? Sino que aparte tiene varias funciones. Una de las funciones es el tema del control del sueño. Y los trances son como sueños. Es más, la mayor comunicación y el mayor intercambio energético se produce en el sueño REM, en el sueño profundo. La glándula pineal es encargada de ese sueño profundo. Entonces, eh, en algunos mediums que trabajan principalmente con el mecanismo de la lectura de sueños, los sueños REM son muy profundos y ahí se produce todo el intercambio de información que posteriormente, cuando el medium se levanta, comienza a desglosarlo. Pero la glándula pineal no solamente está activa en el momento del sueño, sino que también en el momento del trance. En el momento del trance, en el momento en que yo estoy viendo, leyendo cartas, la glándula pineal se expande como si fuera que está en el momento REM. Y ahí se produce la recepción de la información, ese intercambio que de manera consciente, lúcida, el medium consigue desglosar. ¿Estamos? Eh, es muy importante y yo siempre suelo recomendar a mis alumnos que si no están pudiendo dormir bien, una de las sustancias que produce que ayuda al sueño, la glándula pineal, es la melatonina. Entonces, si no están pudiendo dormir, consumir melatonina, que es algo relativamente natural y que está presente en algunas plantas, eh, que consuman la melatonina, que incluso es de venta libre porque no es, digamos, no es algo arriesgado de consumir, más que nada para poder producirse el descanso correspondiente y la recepción de información correspondiente, ¿se entiende? Bien, a ver, algo más que se me esté olvidando. Si quieren leer sobre incorporaciones, sobre cómo funcionan, cuál es el objetivo de las incorporaciones, tienen el libro de los medios, que es de Allan Kardec, y después tienen los libros de Chico Xavier, que era un medium muy conocido brasilero, que habla de los mecanismos de la mediunidad, así se llama el libro, perdón. Mecanismos de la mediunidad de Chico Xavier y Andrés Luis, donde se detalla la física del circuito mediúnico, es decir, cómo funciona. Bien. Aquí, ¿alguien tiene algo para preguntar? ¿Algo para decir? ¿Algo que interesa? Otra cosa que yo quería compartir un poco con respecto a la evidencia y que a mí me suelen preguntar mucho es el tema de la afinidad. Eh, puede sucederme a mí que me tocan consultantes con lo cual no tengo una afinidad energética,
puede ser por una cuestión de que no se comparten valores, no se comparten, digamos, cierto tipo de historias, y entonces la evidencia se interfiere. Es como que la evidencia no consigue, digamos, desarrollarse como debe ser, entonces no se puede realizar una lectura como debe ser. ¿Sucede? ¿Puede suceder? Sí. ¿Significa que el medium no sirve? No, no significa que no sirve, sino que simplemente no hay esa afinidad como para que se pueda. Me ha pasado de consultantes que ha recomendado gente y a la cual yo no he pedido leerle cartas porque hay algo que no me permite o no debo hacerlo o su energía no es para compartir conmigo o tiene protecciones, miles de factores, pero sí puede suceder. Es igual que pasa en el ámbito terrenal, no con todo el mundo te vas a llevar bien o vas a tener una conversación. Exactamente, es lo mismo que en el ámbito terrenal. Otra cosa, eh, ¿por qué muchas personas que tienen un gran desarrollo mediúnico se sienten dioses? Y eso es algo en un video que quiero compartir. Si me dejas que te lo pase al celular. No, no te dejo. Que se los voy a compartir porque no se los puedo compartir directamente de la pantalla, pero se los voy a compartir desde el teléfono de Mitchell, el video, para que sepan un poquito de qué es lo que sucede cuando no hay, y lo explico, de cuando no hay, primero que nada, una humildad de reconocer que si bien uno es parte también del mundo espiritual, no necesariamente uno es el dueño del mundo espiritual, porque hay jerarquías y niveles. Y estamos en la base de la pirámide. Y estamos, el ser humano está en la base de la pirámide, eso hay que decirlo. Ustedes. Un muerto común y corriente cualquiera, casi cualquiera, por decirlo de una forma. En la práctica el 99.999. En la práctica es cierto lo que dice Mitchell, el 99% de los muertos, de la energía de los muertos, están por encima de un medium, de un humano vivo. ¿Estamos? No son todos y vale decirlo, pero en la práctica el 99.999 de las bacterias. Exactamente. El solo hecho de que no posea un cuerpo ya lo pone en ventaja a mí, porque no lo puedo ver, porque quizás no lo puedo escuchar, ¿se entiende? Entonces hay que ser muy prudente con los delirios místicos que nos pueden llegar a aparecer. Quiero compartir un video. Está un poco alto el volumen. Está un poco alto, pero Mejor así. Mejor así, así lo pueden escuchar y quiero que lo vean ahí. Sobre esta mujer que dice que es la reencarnación de Lili. Vamos a reírnos todos juntos. Ahí fue cuando me dijeron la reencarnación. Sabemos quién es Lili, fue la primera esposa de Adán, que fue expulsada por ser rebelde, por ser una mujer que no se dejaba, por ser una mujer que quería igualdad entre el hombre y va de Edén. Ella se instala en lo que es el Mar Rojo. Van a buscarla los arcángeles y ella decide no regresar y es ahí cuando después se menciona que ya ella se ve demonio, entonces ver que Lucifer es el primer ángel caído. Ahí como que ya todo empieza a hacer un poquito de sentido. Bien. Vamos a aclarar algunas cositas de esta declaración. Ella dice, soy la reencarnación de Lilith. A mí me dijeron, ella dice que Lucifer le comunica a ella que ella es la reencarnación de Lilith.
¿por qué una energía como Lilith, que nació con la humanidad, eso hay que decirlo porque Lilith fue humana, pero posteriormente ascendió, y cuando estamos hablando de ascender, estamos hablando de un cambio de categoría a nivel físico, ascendió a deidad porque evidentemente pasaron ciertas cosas que en diferentes dogmas lo toman diferente, pero la hicieron, digamos, una energía muy superior al ser humano. Bien. ¿Por qué esta mujer no puede ser la reencarnación de Lilith? Primero que nada, por una cuestión energética. Lilith tiene hoy por hoy un control energético bastante grande al punto que no necesita un cuerpo. ¿Por qué va a rebajarse a la categoría de convertirse en humano para demostrar su poderío? No necesita porque el poderío ya lo tiene. ¿Se entiende? Entonces, los demonios no son incorporables. Los demonios ni ningún otro tipo de deidad puede bajar a la tierra ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que se puede producir? A través de una ritualística se puede producir lo que se llama un desprendimiento leve energético de esa deidad que es compartido a través de un ritual con un humano. Pero no, es como cuando recibimos un poquito del gen de mamá, un poquito del gen de papá. Pero no somos ni mamá ni papá, somos la mezcla de los dos. Entonces, en esa distribución energética pequeñísima que se produce, muy pequeñísima, hay algo sí que yo comparto con esa deidad, pero no soy esa deidad. ¿Se entiende? Entonces, hay que dejar un poco esa idea de que todos se consideran los grandes dioses, los grandes maestros, lo grande de todo, porque no es así, gente. No se produce como se espera, no es eso, no, es imposible, por una cuestión energética mismo. No sé si quieres agregar algo más antes. No va a agregar nada. Está todo dicho. Bien, entonces volvemos a lo mismo, lo que les decía, lo que les comentaba. Esta mujer decía ser una incorporación, una reencarnación de Lilith. No puede ser porque ya llegó a su máximo de evolución. Así que no, señores. Bueno, sí quiero agregar algo. No se puede reencarnar. Si tomamos como real la reencarnación, no puedes reencarnar algo que no murió como humano. O sea, de base, conceptualmente, está incorrecto lo que está diciendo. Exactamente. La reencarnación solo se produce en factores humanos. Eso sí, si la tenemos en cuenta que hay motivos para sí, hay motivos para no, eso sería un tema para otro video u otro stream, pero ya conceptualmente, y por eso volvemos al tema, infórmense y estudien si quieren hablar de esto, está de base de planteamiento incorrecto. No se puede reencarnar algo que no es humano o que no murió. Como humano. Exacto. Bien. Si alguien tiene alguna pregunta, yo este video voy terminando por acá. Tengo algo más, pero no sé si hay gente en el chat. Si hay gente en el chat, peguen saludito. Porque también tenemos que hablar de las tipologías de las videncias, pero eso quiero dejarlo para otro stream. La tipología de la videncia según cada demonio. ¿Se entiende? En esa tipología de las videncias según cada demonio, vamos a ver qué tipo de evidencia tiene cada demonio y qué tipo de evidencia se comparte con los demonios y pueden proveer los demonios como una forma de soporte. Bien, gente, llegamos hasta aquí. Bastante interesante todo. Y recuerden, ¿quieren ser mediums? ¿Quieren ser buenos tarotistas?
quieren ser buenos lectores de runas, lectura de la borra de café, buenos de todo, lo principal que deben hacer es estudiar en un contexto histórico, estar al tanto de las informaciones terrenales, porque eso da más capacidad de atraer guías que pueden, a través de ese conocimiento, generar una afinidad y aumentar nuestro progreso personal. Estamos, no se crean dioses, no son dioses, no somos dioses, somos un pequeño fragmento, un pequeño polvo de estrellas de este enorme universo, y los seres humanos somos el eslabón más pequeño de toda esta cadena energética. Así que muchas gracias por la compañía, muchas gracias, tengo 2 nuevos suscriptores, muchas gracias por eso también. Este video va a estar en el canal de YouTube que se llama Brujería para Cristianos. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en la cajita de comentarios de YouTube, que yo la voy a estar respondiendo. Y lo más seguro es que nos veamos el próximo sábado, si es que no termino grabando alguna cosa en forma de vivo acá, para que posteriormente lo puedan ver en YouTube. Les mando un beso, un abrazo, y recuerden que el mundo tiene brujería y la brujería es hermosa. Les mando un beso y nos vemos.